debemos decir que aquí en República Dominicana se está dando una situación interesante en el orden político, muy particularmente en el partido de gobierno. Y se está dando una situación interesante porque son varios los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del 2028. Son varios y todos son importantes funcionarios del gobierno. Y en esto nosotros vemos que la situación se está tornando un tanto complicada, un tanto difícil para el aspirante que aparece mejor posicionado en las encuestas. Mejor posicionado, pero con una ventaja descomunal. Y ese aspirante lo es nada más y nada menos que David Collado, que es el ministro de Turismo. David Collado aparece con ventajas de 15, 20% con respecto a sus demás candidatos y siempre aparece primero en las encuestas. Y si por eso es, pues David Collado debería ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del 2028. Pero ¿qué ocurre? David Collado no cae muy bien dentro del Partido Revolucionario Moderno. O sea, hay sectores, hay intereses, hay aspirantes que entienden que él no es un auténtico PRMista. Y entonces ellos entienden que el candidato tiene que ser un auténtico PRMista. Y él está luchando con esa fuerza, con esa corriente a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Y cuando dicen que no es un auténtico PRMista, tienen razón, tienen sustento en lo que plantean. Hay que señalar que David Collado es una figura que viene siendo promovida desde hace tiempo en términos políticos por Juan Vicini, un poderoso empresario, miembro de una de las familias más ricas de República Dominicana. Entonces, Juan Vicini tiene a David Collado como proyecto presidencial desde hace tiempo. Lo apoyó para que fuera diputado en el Congreso, fue diputado por un periodo, luego lo apoyó para que se lanzara como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional y ganó. Y esa vez que fue candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, me parece que 2016, pues fue inscrito por el Partido Reformista Social Cristiano. Él fue en la boleta como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, después, él quería ser candidato a la presidencia en el 2020, estaba tratando de serlo para posicionarse como presidenciable, no necesariamente como para ganar, como candidato, pero sí para que se le viera como presidenciable. Y entonces después parece que él y su equipo entendieron que no era favorable para él lanzarse en ese proceso electoral de 2020 como candidato a la presidencia. Entonces, en el 2024, como él estaba trabajando en el gobierno de Luis Abinader, fue el candidato que ganó en las elecciones del 2020, que es el presidente, como estaba en ese primer periodo el presidente Luis Abinader y él ha estado activando David Collado en el PRM, pues se entendía que Luis iba a ser el candidato en el 2024 buscando la reelección y se entendió que no, está bien. Pero entonces ahora para el 2028 él entiende que sí, que él tiene que ir como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y está trabajando, está en campaña desde hace tiempo, ha estado haciendo amarres y reuniéndose con dirigentes de la base de esa organización política. Pero ¿qué ocurre? En el PRM lo siguen viendo como no PRMista. Y en el PRM, además de David Collado, que ha hecho un excelente trabajo como ministro de Turismo, ha tenido pues un crecimiento, el flujo de turistas a República Dominicana como nunca antes, estando él al frente de ese ministerio. Entonces, ¿qué ocurre? En el PRM, además de David Collado, está aspirando a la candidatura presidencial Wellington Arnaud, que es el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Y tiene pues una estructura montada que la está manejando Wellington Arnaud y que cuenta con diputados, senadores, alcaldes, concejales que lo apoyan y está bien posicionado en términos de estructura. Wellington Arnaud, director de INAPA, quiere ser el candidato a la presidencia del PRM para el 2028. Pero también está Yayo Sanz Lobatón, que es el director de
aduanas. San Lobatón es un político que cae muy bien en las bases del PRM, tiene una muy buena dinámica de relación con sus correligionarios y con gente fuera del PRM, y se perfila como presidenciable también. Está Guido Gómez Mazara, quien es el presidente del Instituto Dominicano de las Comunicaciones, Indotel. Guido Gómez Mazara es un político rejugado que tiene un sólido discurso, que tiene capacidad de debate, que tiene gran formación política y tiene arraigo en las bases del Partido Revolucionario Moderno, indudablemente. Él fue a una convención con el presidente Luis Abinader y alcanzó muy buena votación para las pasadas elecciones del 2024. Él compitió por la candidatura presidencial y sacó una muy buena proporción de votos. Entonces, también está Guido Gómez Mazara. Pero además de Gómez Mazara, tengo entendido que hasta Roberto Furcal, el que fue ministro de Educación, es un hombre que conoce mucho las bases del PRM. Dicen que está aspirando. Él no se ha lanzado, no siento que se ha lanzado, no percibo, pero dicen que está trabajando por eso. Entonces, todas esas personas que les he mencionado son PRMistas de pura cepa. Y en el caso de Roberto Furcal, fue jefe de campaña de las elecciones Luis Abinader, en su primera campaña en que ganó la presidencia. Entonces, también está eso. Y lo que faltaba, también la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que es hija del expresidente de la República 2000-2004 por el Partido Revolucionario Dominicano, del que se formó el Partido Revolucionario Moderno, pues el expresidente Hipólito Mejía es el padre de Carolina Mejía. Y el proyecto presidencial de Carolina Mejía, quien más lo está impulsando, pues es Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un hombre que goza de enorme popularidad a lo interno del Partido Revolucionario Moderno en las bases de esa organización política, pero además él es un político rejugado y tiene enorme influencia en el gobierno. Tiene gente que son de su corriente dentro del PRM que están ocupando posiciones de mando en diferentes agencias del gobierno. Por ejemplo, el ministro de Agricultura responde a Hipólito Mejía, quien estaba como ministro de la Armada Dominicana, respondía, ya no está, pero dicen que él quiere que una persona suya pues vaya a esa posición. Díaz Morfa, que era el ministro de la Armada Dominicana, es una persona que responde a Hipólito Mejía y que es prácticamente su guardaespaldas personal. Entonces es un hombre que tiene gente de él en muchas otras posiciones importantes del gobierno y maneja un lenguaje, maneja un código, tiene una forma de comunicarse que es la comunicación es el lenguaje que le gusta al PRMista. Ellos se sienten identificados con la forma de comunicar de Hipólito Mejía, porque es un hombre que habla con desparpajo, que dice que es franco, que le dice la verdad a quien sea, y bueno, pues eso le encanta a los PRMistas. Entonces, todas estas figuras que he señalado, pues son PRMistas desde el principio. El que no se ve como PRMista desde el principio es David Collado. Entonces, además de todo eso, ha entrado una nueva ficha al juego, que es la vicepresidenta Raquel Peña. Raquel Peña repentinamente, sorpresivamente, salió con una declaración diciendo que ella tiene un sueño desde hace tiempo de subir las escalinatas del Palacio Nacional, pero como presidenta de la República. Esa pregunta que tú me haces, ¿tú sueñas con subir las escalinatas como presidenta de la República? Sí. O sea que ella está aspirando también a la candidatura presidencial del PRM para el 2028. Y ella no necesariamente es PRMista de pura cepa, pero sí es una funcionaria y una política que cuenta con el apoyo, que se percibe que cuenta con el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, y que si el presidente tuviera un candidato o una candidata, esa sería pues Raquel Peña. Entonces, ese es otro detalle que viene ahora a tornarle la situación más difícil aún a David Collado, que si no puede manejar su situación dentro del PRM,
para ser el candidato presidencial, pues yo les aseguro que él buscará otra organización política, otro partido para lanzarse como candidato presidencial. Ya lo verán. Por hoy es todo, señores, en cuanto a este contenido. Gracias por la atención. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad en Francamente Hablando con José Francisco Arias por esta plataforma de YouTube. Pásenla bien.